¿Qué tal? Pues en este video vamos a continuar con el modelado de nuestros audífonos. Ya tenemos esta segunda pieza. Nos faltan algunos detalles como precisamente ponerle esto y pues bueno, extender hacia acá esta geometría. Pero como les comenté, primero me voy a enfocar en tener los volúmenes principales, ¿no? Lo más grande que tienen los audífonos, como pues es la diadema y algunas otras partes que nos faltan, y luego ya me meteré al detalle. Esto nos sirve para ir nosotros ajustando proporciones y demás, y pues ya al final empezar los detalles medianos y finos en un modelado. Entonces, bueno, hasta ahorita vamos en esta pieza. Para iniciar esta otra pieza, pues igual, de la misma manera voy a poner un cilindro, que yo le di clic nada más aquí en Polymodeling, ya saben, en este cilindro, y lo voy a mover precisamente a esta parte para irlo ajustando. Aquí ya saben, del lado derecho en mi channel box, aquí donde dice Shapes, Polycylinder, le voy a cambiar el número de divisiones a 12. El Subdivision Height, por el momento le voy a poner 2 subdivisiones, y en Subdivision Caps sí le voy a poner más, le voy a poner 3 subdivisiones. Entonces, bueno, con eso ya tengo yo la geometría necesaria para empezar a trabajar. Antes, igual de pues hacer extrudes y demás, como hemos estado haciendo, aquí en mi este, vista top, acuérdense, nada más dan un clic sobre la vista a la que nos queremos ir y barra espaciadora. Y en esta vista voy a presionar 4 y voy a seleccionar los edge que necesitamos borrar. Entonces, botón derecho sobre el objeto Edge, y voy a seleccionar estos edge, ya saben, uno sí y uno no. Entonces estoy haciendo un recuadro para seleccionar, porque si ustedes nada más dan clic, voy a irme a otra vista. Si ustedes nada más hacen un clic, nada más me está seleccionando uno, no me está seleccionando el de abajo, por ejemplo. Entonces yo quiero borrar los dos al mismo tiempo. Entonces por eso aquí en mi vista top voy a seleccionar con un recuadro este edge, ya saben, uno sí y uno no. ¿Sale? Entonces, una vez que ya están seleccionados, acuérdense, voy a mi herramienta esta de Delete Edge Vertex. Con botón derecho seleccionamos como objeto, y ahora sí empiezo el modelado de mi pieza. Eh, Otra cosa que pueden hacer es, aquí pues también vamos a necesitar otro cilindro. Entonces, antes de que yo lo modifique, lo que puedo hacer es duplicarlo y ya dejarlo listo pues para poder trabajar estas piezas, ¿no? Que me faltan. Entonces, pues lo que puedo hacer es duplicarlo, como les mencionaba, con control D de dedo en el teclado, control D, hago yo un duplicado. Si se fijan aquí en mi outliner, ya me aparece otra pieza. Nada más la movemos. Es recomendable fijarse en el outliner, porque a veces puede que ustedes den control D. Voy a seleccionar mi pieza. Voy a apagar tantito mi imagen. Si ustedes presionan control D, puede que ustedes no se den cuenta que ya lo duplicaron y digan, oye, no me lo está duplicando. Sí está ahí, pero no lo hemos movido. Incluso si ustedes dieron un clic por afuera, dicen, oye, pues no veo la otra pieza. Bueno, pues por eso es importante checar aquí en el outliner, porque si yo doy clic aquí y muevo este objeto, resulta que ahí está. Entonces, control Z, me voy a regresar. Es importante estar checando en el outliner que sí tenga yo los duplicados que hago y demás. ¿Cómo sacamos el outliner? Está aquí en Windows y tienen aquí outliner. Entonces el outliner, como ya les expliqué en los videos de la interfaz de Maya, pues yo tengo aquí los elementos que componen mi escena. En este caso tengo mis cámaras, el image plane, que es la imagen de referencia,
y tengo ahorita aquí mis primeros cilindros y objetos con los que estoy modelando mis audífonos. Entonces, bueno, voy a empezar, o más bien voy a continuar ya con el modelado de nuestra pieza. Entonces la selecciono con E en el teclado, que es mi herramienta de girar, de rotar, la vamos a rotar. Por ejemplo, yo quiero que quede ahí. Y fíjense cómo aquí en mi channel box, de la misma manera yo puedo ponerle que sea exacto ese giro. Entonces le voy a poner un 90, enter, y ya está en la posición que yo lo necesito. Voy a presionar W para mi barra de, perdón, para mi herramienta de mover. Y si se fijan ahorita, curiosamente el cilindro ya mide lo que esta pieza de aquí arriba, ¿sale? Entonces lo que yo puedo hacer nada más es, por ejemplo, estos vértex, los seleccionamos, botón derecho, vértex. Estos vértex yo los acerco aquí a esta parte. Tengo otro cilindro que va a ir más pequeño. Y por ejemplo aquí lo que voy a hacer es un extrude. Entonces, pues de hecho incluso, fíjense lo que podría hacer es que esto quede aquí. Voy a seleccionarlo como objeto. Más bien sea esta pieza. Aquí voy a escalar, presione R para mi herramienta de escalar, que es esta. Y en el cuadro verde o en el eje Y, porque giramos la pieza, lo voy a escalar. Entonces ya tengo yo aquí esta pieza, la voy a escalar un poco más para que me quede lo más preciso posible. Y ahora sí voy a hacer unos extrudes, un poco más de escala. Entonces para hacer los extrudes voy a seleccionar las caras de esta parte. Entonces voy a ir aquí. Cuando ustedes van a esta vista, por ejemplo, y quieren hacer un zoom in en el objeto que nada más tienen seleccionado, presionan F de foco en el teclado y hace un zoom para únicamente enfocarse en la pieza que tienen seleccionada. Entonces, aquí voy a empezar a seleccionar todas estas caras. ¿Cómo voy a hacer eso? Presionan Q en el teclado. La letra Q, recuerden que es mi herramienta de selección. Y lo que voy a hacer es, con botón derecho, Face, y voy a empezar a seleccionar estas caras del centro. Ahora sí, si se fijan, solo estoy dando un clic, no estoy seleccionando con recuadro, porque si no, me selecciona las caras también del otro lado. En este caso, ahorita sí solo quiero estas caras. Entonces doy un clic y con Shift presionado empiezo a seleccionar las caras que necesito. Yo necesito todas estas, pero no voy a ir seleccionando con Shift cada una. Hay un comando para seleccionar pues por anillos, por así decirlo. Entonces ya seleccioné todas las caras del centro. Voy a verificar que no tenga seleccionada otra cara. Y presionando control y botón derecho sobre mi pieza, aquí me aparece este menú. Si se fijan, yo puedo decirle que de la selección que yo ya hice se vaya hacia los edge o se vaya a las caras o me seleccione otro tipo de cosas como los vértices y demás. Aquí yo le voy a decir que haga un Grow Selection y luego me aparece este otro menú. Voy a Grow y entonces ya me selecciona las caras que siguen. Repito cómo. Control en el teclado, botón derecho sobre la pieza, Grow Selection, Grow, y ya tengo seleccionada todas esas caras. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Vamos a hacer un extrude. Entonces, para hacer un extrude, lo tienen aquí en este menú o lo tienen aquí en la barra de herramientas. Es este icono y si no, como les decía, aquí en Edit Mesh lo tienen aquí, Extrude. Entonces, Extrude. Y pues yo puedo nada más, aquí tenemos dos opciones para hacer el Extrude. Uno es que yo jale en esta vista, nada más en la flecha azul,
¿Sale? Y luego lo que yo puedo hacer, porque obviamente este círculo es más grande, voy a presionar W para desactivar el extrude, porque si yo hago aquí otro extrude, entonces pues me empieza a generar lo que se llaman caras dobles. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar estas caras y las vamos a escalar. ¿Sale? Entonces, ahorita las escalé en el cubo de en medio. Ahí está. Y luego las voy a escalar en este cubo verde, o sea, en Y, para que me quede del tamaño que yo lo necesito. Entonces, bueno, ya que está hecho mi extrude, yo aquí, si se fijan, pues en esta parte es más delgado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a meter una línea, botón derecho, Object. Recuerden que para meter divisiones tengo esta herramienta del Insert Edge Loop Tool. Lo tienen aquí. Edit Mesh. Y, perdón, está aquí en Mesh Tools. Insert Edge Loop. Y acuérdense que es este icono. Entonces yo voy a meter una línea más. Esto lo voy a hacer viendo todas mis vistas, porque yo voy a poner la división aquí en mi vista de perspectiva y voy a checar dónde lo necesito. Por ejemplo, ahí. Y con W, pues la voy a bajar. ¿Sale? ¿Cómo sé que lo puso? Bueno, la vamos a poner de nuevo y no la voy a pegar tanto, la voy a dejar un poco despegada, para que ustedes se den cuenta que sí lo puso. Lo voy a dejar ahí y con W lo hacemos hacia abajo. Aquí yo ya puedo ver que está justamente esa línea. Aquí la estoy acomodando al ras de este cilindro, y con R en el cubo del centro yo la puedo escalar de forma uniforme y ya está. ¿Sale? Entonces, bueno, ya tengo esta parte. Ahora lo que voy a hacer es precisamente sacar la otra geometría que tenemos aquí, este pequeño cilindro. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar igual, nada más las caras del centro, control, botón derecho sobre la geometría, Grow Selection, Grow, y estas caras les voy a hacer un extrude. Nuevamente presiono extrude y aquí en mi flecha azul voy a sacar yo pues mi extrude. De la misma forma, si se fijan, pues es más ancho, entonces presiono W para desactivar extrude, botón derecho, face, y aquí de la misma forma yo las voy a escalar un poco, o en vez de escalar ahora esas caras, yo puedo escalar, por ejemplo, este edge. Lo voy a seleccionar dando doble clic. Por ejemplo, tendría que ir hasta ahí. Si se fijan aquí, lo empecé a escalar. Yo estoy viendo que llega hasta aquí. Y estos vértices igual, de la misma manera, los puedo seleccionar, botón derecho, vertex. Y aquí en el cubo de en medio, igual los podemos escalar. Ahí está. Entonces, de esta manera nosotros pues ya tendríamos esta siguiente pieza, que como ustedes pueden ver va pues dentro de esta otra pieza, y que al final pues se va a conectar con estas dos. Entonces, de la misma forma la voy a llevar hacia acá, la voy a girar también a que quede empalme con estas piezas. Voy a apagar tantito mi imagen, aquí presionamos la V y lo voy a empezar a girar y lo vamos a empezar a acomodar. ¿Cómo sé dónde ponerlo? Bueno, yo aquí estoy viendo que esta línea es mi línea central de los otros dos objetos, entonces bueno, lo voy a poner ahí y lo voy a dejar en este punto. Voy a presionar F para que haga un focus en las piezas
Y hasta ahorita eso es lo que tendría modelado de mis audífonos. Voy con la siguiente pieza. ¿Sale? Entonces, bueno, la siguiente pieza sería esta. Y como ustedes pueden ver, aquí pareciera que tiene dos cilindros, pero la verdad es que si se fijan va abierta, porque es la pieza que va a conectar con esta, vaya, con este alambre y con estas, precisamente embona con esta pieza. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, voy a tener que hacer unos pipes. De hecho, 3 pipes, uno aquí y para darle un poco de la forma que tiene y que incluso puede encajar, fíjense, con esta pieza de aquí. Entonces, este cilindro que duplicamos nos va a servir, pero para esta última pieza. Entonces lo voy a dejar tantito aquí. Y voy a empezar a generar los pipes. Aquí en mi menú de Create, voy a alejar tantito mi cámara. Tengo Polygon Primitives. Y tenemos el pipe. De hecho, pues ya habíamos creado uno para la primera pieza. Aquí nuevamente lo voy a poner en esta parte. Y de entrada, pues ya saben, aquí en el Channel Box le voy a cambiar el número de divisiones a 12. Voy a cambiar el Subdivision Height a 2. Y no le voy a poner más cosas. Nada más lo voy a empezar, por ejemplo, a escalar. Recuerden, presiono R. Y lo voy a empezar a escalar. Por ejemplo, así. Y yo voy a ver aquí un poco el thickness. Si se fijan, pues no es muy grueso ese pipe. Voy a presionar F. Entonces hay que hacerlo más delgado. Como hicimos en la pieza anterior, recuerden que tenemos estas propiedades. Aquí en thickness está en 0.5. Si yo presiono botón derecho del mouse, acuérdense que cambia el icono y hacia la izquierda o hacia la derecha cambia la apertura. Entonces en este caso yo creo que más o menos por ahí iría esta parte, esta pieza. Y pues una vez que ya tengo la pieza con el ancho que yo necesito, lo que vamos a hacer es, bueno, la voy a regresar a acá. ¿Sí? Y la vamos a cortar, porque si se fijan, pues no va completo, va a la mitad nada más. Entonces, ¿cómo la vamos a cortar? Aquí con R la vamos a escalar un poco más. La vamos a cortar. Precisamente voy a ir a mi vista top. Acuérdense que nada más doy un clic aquí. Y botón derecho, Face. Y voy a seleccionar las caras que yo quiero borrar. En este caso sería esta mitad. Así como están seleccionadas, Delete. Y ya me queda mi mitad. Ojo, si yo aquí vengo a visualizar mi pieza, botón derecho, Object, y otra vez F, me quedan estas caras abiertas. Es muy importante, pensando en la topología, que no queden caras sin llenar, que no queden caras dobles, que no queden líneas sin terminar. Por ejemplo, que esto estuviera aquí y hubieran borrado ustedes esta línea. No debe quedar así la topología, ¿sale? Siempre tiene que tener la línea un lugar hacia el cual seguir. Y igual caras completas. Entonces, ¿cómo voy a completar estas caras? Bueno, van a seleccionar estos edge, dando doble clic en la línea. Y ya que tengan seleccionado esto, aquí en Mesh tienen Fill Hole y ya pone la cara que se borró. Repito, entonces, doble clic, ya me selecciona todos los edge. Y aquí en Mesh, Fill Hole. Si al darle doble clic no les selecciona todos los edge, bueno, lo único que
cambiaría es que los tengan que seleccionar uno por uno, ¿no? Eso pues ya saben, seleccionan uno y presionando Shift van seleccionando los demás. Ahora, si se fijan ustedes, esta línea, como les comenté, llega hasta aquí y debe continuar, porque si no, miren cómo me deja la geometría. O sea, aquí me marca una división que no tiene aquí en medio. Eso, como les comenté, pues afecta en la topología. Si yo ahorita presiono 3 para ver una versión smooth del objeto, pues lo dejaría de esta forma. Tal vez se piensa que no afecta tanto, pero a la hora que yo ponga las texturas, aquí se va a arruinar. Entonces, y también, pues sí, en el modelado. Hay que completar esta parte. Esta herramienta para completar las líneas la tienen aquí. Y si no, la encuentran aquí en Mesh Tools, Multicut. ¿Sale? Entonces es esta de aquí. Y voy a dar un clic. Fíjense cómo pone un punto. Y yo arrastro hasta que veo que topa precisamente con la línea. Y igual un clic aquí. Sin soltar el botón izquierdo del mouse, arrastro hasta que topa con la otra línea. Ahí presiono Enter y ya creo la línea, la división. Repito el proceso, doy un clic, con botón izquierdo arrastro hasta que topa y lo mismo con el otro lado. Clic, con botón izquierdo arrastro hasta que topa, presionan Enter y ya quedó la línea creada. Entonces, bueno, ahora, ¿qué más? Pues esta misma pieza la voy a duplicar, control D, y va aquí arriba, y nosotros estamos viendo que aquí también pues tiene esta pieza no tiene un interior, precisamente embona con estas otras. Entonces de la misma forma pues tendríamos que hacer un pipe, ¿sale? Entonces pues bueno, nuevamente aquí en Create, Polygon Primitives, Pipe, y de la misma manera traigo acá mi pipe y como hemos estado haciendo aquí en el channel box, en shapes, cambio las divisiones a 12. El subdivision height lo voy a dejar con 2, igual que como hemos estado haciendo, enter. Y el thickness lo voy a cambiar. Entonces voy aquí a Object Mode. Y si ustedes se fijan, pues la pieza es pues bastante delgada, ¿no? Entonces, de la misma forma, voy a seleccionar aquí en mi channel box pipe y el thickness de la misma manera. Presiono botón medio y arrastro hasta que tenga el grosor que yo creo que debe ser el correcto. Creo que por ahí podría quedar bien. Entonces la selecciono como objeto. Voy aquí a mi vista frontal. La vamos a girar igual 90 grados. Aquí 90. Enter en Z. Y vamos a empezar a escalar. Primero en el cubo del centro para que lo escale al tamaño correcto en X, en X y Y. Ahí está. Y ahora sí, igual vuelvo a presionar R para seguir escalando. Y ahora vamos a dejarla del ancho que va la pieza. ¿Sale? Entonces queda aquí. Voy a apagar tantito la imagen para checar que pues tope con los pipes que yo creé, porque al final pues va a quedar unida a estas piezas. ¿Sale? Entonces ya tengo esto. Voy a volver a poner mi imagen. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer para que quede bien esta pieza? Porque obviamente pues esto no lo lleva.
Esto de aquí no lo lleva. Entonces tengo que borrar esas caras para poderlo unir con estos pipes. Igual de la misma forma, si se fijan, viene delgado y aquí se ensancha un poco para poder unirse con esta pieza, ¿sale? De la misma manera, aquí tengo otro extrude o otra pieza con la cual se va a embonar aquí. Entonces, pues para no hacer los videos, como comenté, más largos, en otro video vamos a hacer esta parte de poner unos cortes para precisamente borrar esas caras y nosotros poder pegar nuestros pipes que hicimos a esta pieza y que ya quede terminada. Realmente aquí, pues sí, ya estamos detallando un poco más las piezas. Sé que todavía no hacemos lo demás aquí, pero vaya, en esta pieza es necesario y a partir del siguiente video incluso ya podríamos también nosotros detallar esta pieza porque también esta empieza ya a tener más detalles y más piezas que deberían ir unidas. Incluso vean, precisamente esto va a encajar aquí. Entonces, bueno, en el siguiente video ya detallamos esta pieza.